Bienvenidos todos nuevamente a un nuevo video de comentarios de Lo Real. Hoy es domingo 26 de abril. Muy bien, ¿qué pasó en esta semana? Tenemos buenas noticias, tenemos malas noticias. Tenemos que intentar integrar todo en un paquete, pero definitivamente en este caso hay cosas que habría que forzarlas para que entren en el mismo paquete, así que las voy a separar. Las buenas noticias las hablo primero por la sencilla razón de que lo que es una buena noticia nos alegra, está bueno que haya ocurrido, pero creo que no da para mayor comentario. Fue finalmente condenado a 25 años uno de los principales violadores de los derechos humanos, uno de los más connotados y graves represores de la dictadura cívico-militar, José Nino Gavazo. Eso es una buena noticia, porque el avance de la justicia es una buena noticia. Así que hasta ahí viene la parte de las buenas noticias. Ahora bien, volvamos a los otros temas, los temas que tienen que ver con economía, pandemia, política, todo eso. Muy bien. En este caso vuelvo a hablar principalmente de lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia y los datos que hay al respecto. Lo primero es que nos encontramos con que ha llegado la enfermedad a otras estructuras sociales. Llegó a los asentamientos. Hasta ahora podemos recordar, incluso si alguno es contacto mío de Facebook, lo puede ir y mirar en mi muro. Al principio de la pandemia había circulado un mapa que mostraba bastante claramente cómo los barrios más ricos de Montevideo eran los barrios donde se daban los casos de la enfermedad COVID-19. Esto tenía una explicación. La enfermedad había entrado al Uruguay a través de gente que había viajado desde el exterior. Y la gente que viaja desde el exterior en general es gente que tiene la solvencia económica para pagar su pasaje, como mínimo. Eso dio ese origen, que poco a poco empezó a derramarse. Hubo un guardia de seguridad, una empleada doméstica y otras personas que son de otras extracciones sociales, que cada vez más empezaron a aparecer enfermas. Muy bien, en un principio la gente que estaba en mejor situación, la gente de esos barrios caros, de Carrasco, de Punta Gorda, de la zona de Punta Carretas, esa gente suele tener seguros privados de salud, no solamente una mutualista, no, un Blue Cross and Blue Shield o algo por el estilo. Reciben un nivel de atención determinado que hace que personalmente yo me preocupo bastante menos. Pero después llegó el momento en el cual empezó a llegarle la enfermedad a la gente que se atiende en el sistema mutual. La gente que se atiende en el sistema mutual, la enorme mayoría son trabajadores y que tienen un pasar un poco mejor que otros trabajadores. Tenemos que aproximadamente, según la última vez que miré los datos, un 40% de los uruguayos se atiende a través de ACE, o sea, la Administración de Servicios de Salud del Estado, y un 60% a través de las mutualistas y los demás sistemas. Bueno, el tema es que, ¿quiénes son los que se atienden a través de ACE? Yo, por ejemplo, pero otra gente también, quienes los que vivimos en situaciones, siendo trabajadores en situaciones económicas menos encumbradas. Entre ellos, un público muy extenso es el de las personas que viven en asentamientos. ¿Qué son los asentamientos? Bueno, hay asentamientos de muchos tipos distintos. Básicamente un asentamiento es un lugar dentro de una ciudad que no está utilizando los criterios de catastro, que no está utilizando los trazados de las calles fijados por la planificación urbana y que sobre un terreno X van construyendo casas y demás. En algunos asentamientos han habido procesos de normalización. Esto es, distintos gobiernos han ido trazando las calles, poniendo la luz, el agua, etcétera, y eso ha mejorado la calidad de vida de los que allí viven.
La Intendencia de Montevideo hizo un gran esfuerzo, los gobiernos frente amplistas hicieron un gran esfuerzo en ese sentido, que no acabó con los asentamientos. Hay muchos mitos, hay gente que dice, ¡ay no, los asentamientos son los antiguos cantegriles! Algunos son herederos de los antiguos cantegriles, sin duda alguna. Hay asentamientos que están mucho mejor que los antiguos cantegriles. Hay asentamientos que tienen casas que están mucho mejor que muchas casas que están en los barrios normales. Pero la mayoría son casas modestas. Y en ese espacio humano es que han empezado a aparecer ahora casos de COVID-19. Por ahora en el Monarca, si no tengo mal la información. El Monarca es el más grande de los asentamientos en el departamento de Montevideo. Tengo entendido que el más grande en el Uruguay es el Kennedy en Maldonado, de donde no tengo ningún dato de enfermedad por suerte hasta el momento. Pero bueno, era una cuestión que más tarde o más temprano iba a llegar a esos lugares, a los asentamientos. Lo importante es cómo van a responder las autoridades ahora. ¿Cómo va a responder ACE? ¿Cómo va a responder el MIDES? ¿Cómo va a responder el Poder Ejecutivo? ¿Cómo va a responder los prestadores de salud? Eso es lo importante. Porque estamos hablando del momento en el cual la enfermedad empieza a llegar a los sectores populares. También hubo una noticia de una chica en el departamento de San José. Va a una clínica, la detectan como una persona que tiene el COVID-19 y no se quiso quedar y se fue, subió un ómnibus y viajó hasta la ciudad de San José, desde la ciudad de Libertad. Por datos que yo tengo, por gente que aparentemente la conoce, me dicen que es una persona que tiene consumos problemáticos de sustancias y que tiene una situación emocional muy tensa y encima está embarazada. A mí no me consta esta información, pero le creo a quien me lo dijo. Todo eso da un cuadro de que lo que no estamos teniendo es un sistema que permita dar una contención a un enfermo que tiene un entorno social y una problemática compleja. El sistema lo han diseñado para la gente que es como ellos, para gente que ya tiene una comprensión media de las cosas, que tiene una familia integrada. No es raro con estos gobiernos de derecha que creen que todo el mundo debe tener una familia como la Iglesia manda. Y todo ese tipo de cosas. Está mostrando ese caso las carencias. ¿Es grave que la muchacha no se haya quedado? Y sí, es grave. Pero en realidad, ¿quién es el responsable? El que no dotó a los sistemas de salud de mecanismos de contención para retener un paciente problemático. Bueno, vamos a ver cómo siguen estas cosas. También han habido casos geriátricos. Los casos geriátricos muestran otra realidad. Así como hay una realidad que tiene que ver con el corte por clase social, que es el que determina las relaciones más importantes en nuestra sociedad y en cualquier sociedad con clases sociales, hay otros cortes que podemos usar para analizar la sociedad, el corte por género, por ejemplo, o también un corte por capas etarias. Cuando analizamos las capas etarias, tenemos que los sectores con más años, los sectores los viejos de la sociedad, suelen estar relegados a un lugar. Bueno, claro, si son viejos sin plata, porque si son viejos con plata pueden estar trabajando de senadores o en cargos por el estilo, o pueden pasarse la vida tirados de espalda en un yate cómodamente viajando por el mundo y diciendo, oh, voy a ver cómo estoy en tal lugar y después vengo a Uruguay un rato. Posiblemente tengamos noticia de personas que viven así, o los conozcamos directamente por alguna forma. Lo que me preocupa a mí de nuevo son las personas mayores, que son personas mayores y al mismo tiempo no tienen los recursos para ello. Esas personas pueden estar en instituciones públicas que son que dejan mucho para mejorar, aunque yo en los últimos años no he entrado al Piñeiro del Campo, entré hace muchísimos años, entré durante la dictadura, entré durante los primeros años de gobiernos democráticos y era una vergüenza.
Volví a entrar una sola vez en el primer gobierno del Frente Amplio y había cambiado muchísimo para mejor, faltaba mucho, pero había hecho un enorme paso adelante. Después de eso no volví a entrar, ni que hablar de los últimos años que ya no vivo en Montevideo, pero ese tipo de lugares son los que deberíamos tener cuidado porque dependen del colectivo, son espacios públicos. Los geriátricos privados las podríamos dividir rápidamente en algunos que realmente brindan un servicio de salud y contención y normalmente son muy caros para la gente, y los otros que funcionan como, esto es un depósito de viejos, vení, los metemos acá, les enchufamos patillas, los dejamos todo el día dormidos, los tenemos en una zona periférica para que no nos inspeccionen, metemos cuantas más camas es posible y esperamos que se mueran. Bueno, esos lugares son problemáticos porque ese manejo de los centros para contener personas mayores es violatorio de los derechos humanos, es violatorio de la dignidad humana. Y si estamos contentos porque un violador de derechos humanos ha sido condenado, muy tarde, pero ha sido condenado al fin, bueno, deberíamos preocuparnos porque se denunciara y se exigiera que estos lugares que sistemáticamente en nombre del lucro son violadores de los derechos humanos, también sean controlados y se les exija más. Y también dentro del contexto de esta enfermedad que pase lo mismo, porque son viejos, se murieron, igual se iban a morir. Bueno, sí, todos nos vamos a morir. Todos ustedes que están viendo esto, yo y todo el resto de la gente que vive en el planeta, todos nos vamos a morir. Pero la idea es que no sea ahora, que sea en algún otro momento, más adelante. Bueno, no tengo más para comentar por el día de hoy. Voy a hacer algo de música, voy a hacer una canción que tocaba la banda brasileña Os Paralamas do Sucesso y que se llama Halagados. Nos vemos. Desafia, vai pra fora do sonho quem já não queria. Palafis, tropites, farrapos, filhos da mesma agonia. E a cidade, com seus braços abertos no cartão postal, como os punhos fechados na vida real, e nega a oportunidade, mostra a força bruta do mal. Halagados, tristão, favela da maré, esperança não vem do mar nem das antenas de TV. A arte de viver da fé só não se sabe bem que. A arte de viver da fé só não se sabe bem que. Desafia, vai pra fora do sonho quem já não queria. Palafis, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. E a cidade, com seus braços abertos no cartão postal, como os punhos fechados na vida real, e nega a oportunidade, mostra a força bruta do mal.
alagados, paixão, favela da maré, esperança não vem do mar nem da Santana de TV. A arte de viver da fé, só não se sabe bem que. A arte de viver da fé, só não se sabe bem que.